Hola, buenos días. Estamos Bueno, en el marco de una investigación de la Universidad Nacional de las Artes. Acá está presente parte del equipo, Florencia Quivíquimo, Ayelen Costa, bueno, quien dirige el grupo, frente también a otros compañeros que ahora no están, Susana Goñi, quien les habla, y tenemos acá nuestra entrevistada hoy de lujo, Patricia Dorín, que voy a presentarla brevemente para que ella después nos cuente. Patricia es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, es licenciada en Expresión Corporal, tiene una formación muy extensa como docente, dicta y ha dictado en la Universidad Nacional de las Artes en nivel de grado, en nivel de posgrado, también en la UBA, formadora de recursos humanos, ha estado en múltiples congresos, tiene muchas publicaciones, es coreógrafa, bailarina, es nuestra actual secretaria académica del Departamento de Artes del Movimiento y también fue secretaria estudiantil años atrás. Bueno, me consta que he estado en los escenarios como intérprete porque yo le he visto muchos años también bailar. Y bueno, en realidad este es un marco. Patricia tiene una extensa historia en la danza, en el movimiento, y queremos saber en realidad, porque de esto se trata, un poco de tu vida en relación a este, a nuestro hacer, tu historia, y en principio, ¿por qué vos, Patricia? ¿Qué fue lo que te movilizó? ¿Cuáles fueron tus motivos o tus orígenes en este mundo de la danza? Así que te escuchamos. los orígenes, eso es muy atrás en el tiempo. Eh, Bueno, tus bueno, motivos, tus orígenes, como vos quieras tomarlo. no, o sea, yo empecé a hacer expresión corporal cuando tenía 14 años, una cosa así, porque la mamá de una amiga de la secundaria, o sea, nos dijo que nos podía llegar a gustar esa actividad y íbamos a una casa de la maestra Aida Life, que yo mucho tiempo después, siendo investigadora de la historia de la danza, descubrí que Aida había bailado en el Ditela con, o sea, algunas personas como Marilu Marini, o sea, era una persona muy importante en ese momento. Bueno, no sé, eso siempre me da risa pensar que cómo son las representaciones de lo que uno va haciendo, ¿no? En la vida, así que íbamos a su casa y bailábamos, y para mí era una felicidad total. No me acuerdo más que eso, o sea, como que era muy divertido estar ahí. Y bueno, eso siguió, yo seguí tomando clases, era algo muy, no sé, como que placentero, digamos, durante la adolescencia. Y después, cuando ya fui, en el momento que tenía que elegir qué hacer, viste, cuando terminas la secundaria y tenés que elegir, en ese momento había que elegir algo para siempre, o sea, no éramos como, no teníamos estas posibilidades de cambiar tan accesibles que hoy los jóvenes por suerte consiguieron. Este, yo tenía la idea, no existía la carrera de expresión corporal ni nada, o sea, yo quería como, en esa época quería ser maestra jardinera y también me interesaba el tema del movimiento, y entonces yo tenía mi proyecto era poder unir esas dos cosas. Entonces empecé a estudiar, no me acuerdo, con Patricia Estocoe, o sea, empecé a tomar clases. También yo hice la escuela de técnicas corporales, que era la escuela de técnicas corporales, era la escuela eh, que era como la escuela de Pillon Riviera. En esa época era una escuela muy de esa época, de grupos operativos, etcétera. Había una escuela dirigida por Nusha Teller que, digamos, tomaba el mismo modelo de los grupos operativos y trabajaba técnicas corporales. Y bueno, me recibí también en esa escuela, pero antes de eso es como que trataba como de
me imaginaba que iba a poder unir eso. En el medio me fui del país 1 año y medio y cuando volví, o sea, cuando ya estaba por volver, me enteré que se abría la carrera del profesorado de educación por primera vez. Entonces llegué y me anoté. Di una materia previa de la secundaria porque me había ido sin darla y volví y o sea, esto era en la época del final del proceso, digamos, imagínense que, o sea, yo no, o sea, volví y me inscribí. Y también me inscribí a la Escuela de Técnicas Corporales, o sea que hacía las dos cosas al mismo tiempo. Así que yo soy egresada de la primera camada de los profesores de expresión corporal de la Escuela Nacional de Danza. En esa, en Qué ese, bárbaro. en ese profesorado estaba Patricia, o sea, porque en los primeros años estuvo Patricia, bueno, Adriana Ganes, bueno, había Nora Schwartz, no me acuerdo de todo, bueno, Susana González, profesores y profesoras Sí, que fueron todas profesoras mías, salvo Patricia ahí, que claro, ya no claro, estaba, pero exacto. así que las recuerdo a todas, hermoso, Y era sí. muy divertido ese profesorado, Sí. la pasaba muy bien. Este, y así que bueno, esos fueron mis inicios, ponele. También, bueno, estudiaba con Patricia, no me acuerdo, con Débora alguna vez, o sea, también tomaba cursos bueno, ahí es como que también tomaba cursos eh, movimiento con Ruth Harf, me acuerdo, en relación a la educación inicial, bueno, todo eso, no me la pasaba como tomando cursos, pero Sí. también durante esa época empecé a tomar clases de danza, o sea, de Graham, de otras clases de danza, como que era una época bastante, por lo menos me acuerdo, escindida entre quienes, o sea, si hacías danza, si hacías expresión corporal, ¿no? O sea, como momentos como que eran cosas como por separado, cosa que no es hoy así, ¿no? Por suerte, me parece eso, Mm. y y también, bueno, empecé a a tomar clases con Adriana, y ahí conocí a Adriana, y bueno, y después entré al grupo de los miércoles, que era un grupo de Adriana Barenstein, y después entré al grupo de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. De eso te quería preguntar, Patricia, porque yo me acuerdo, yo Como te conocí. un rápido viaje, o sea, porque Sí, no es, sí, un rápido viaje es claro, de parte de tu vida, ¿no? Bueno, siempre cuando tenemos que recordar estas cosas hay que hacer como un ejercicio, pero está bueno traerlo. exacto, sí, Y sí, aparte de investigadora que sos hoy, eh, yo te recuerdo en el Rojas, que aparte coordinaste también y que estuviste sí, ahí en este grupo que para mí fue un disparador también en mi propia vida y carrera, porque yo te conocí siendo mi profesora de improvisación sí, sí. dentro del grupo de docentes en la formación de intérprete de danza teatro. Y ¿Cómo se ahí, bueno, llamaba? estabas en el staff. ¿Qué recordás de eso? ¿Qué querés contarnos de esa parte de tu vida? Eh, o sea, le decían, primero se llamó Escuela de Danza Teatro, después le tuvieron que cambiar el nombre, se llamó Talleres Integrados de Danza Teatro, porque nunca fue o sea, nunca no era una cuestión formal, o sea, aunque estaba armado como porque era digamos, nosotros en el grupo de danza teatro todas las mañanas ensayábamos y entrenábamos, entonces era un poco como una réplica de un poco lo que nosotros hacíamos esos talleres. O sea, las clases de improvisación, las clases de acrobacia, las clases de flamenco, no sé, o sea, las diferentes cuestiones que se iban tomando. Hoy la mención danza-teatro tiene bastante de esa concepción, que es una Ujú. concepción para mí ya perimida, o sea, sinceramente creo que habría que cambiar un poco, o sea, no quiero decir que esté mal lo que está, solo que la cuestión de que no tenga otras posibilidades, porque hoy está Claro. todo mucho más, bueno, ya la misma noción de las menciones es problemática. Entonces, Mm. eh, me parece que lo que pasaba en ese momento era que era, bueno, como transferir ese tipo de entrenamiento, eso que se hacía ahí.
Eh, y iba mucha gente, o sea, eso es lo que me acuerdo, iba mucha gente, bueno, ahí te conocí a vos, a Cristina Turdo, o sea, mucha gente que pasó por ahí, ¿no? Eh, eh, digamos, eso fue muy fuerte, muy interesante, eran momentos muy especiales, muy particulares, que no sé si se volvieron a repetir, digamos, con esa intensidad, porque todo además era muy intenso, o sea, las discusiones, los encuentros, o sea, tanto digamos, las coincidencias como las no coincidencias, todo era vivido intensamente, ¿no? Y bueno, me parece que eso tenía, me parece que ver con el deseo, digamos, ¿no? De esos expuestos en esos espacios, que es algo que me parece fundamental eh, en cualquier lugar, o sea, mantener el deseo, digamos, por estar en un lugar, por hacer lo que uno hace, que si no, no tiene ningún sentido, Mm, parece a mí. mm. Siempre Yo, en los lugares donde estuve me pasó eso, cuando ya no tuve más ese deseo, generalmente cambié, abandoné o no sé, me fui, pero mm, no, digamos, quizás no es porque eso esté mal o bien, solo que para mí no tenía más sentido, ¿no? Sé tal que cual. el, la otra vez me preguntaron en el Rojas, o sea, para mí justamente el Rojas era un espacio que alojaba el deseo de muchas personas Mm, y tenía la posibilidad también de que esas personas pudieran desarrollar esos deseos, ¿no? Porque como no había mucha institucionalidad, en parte también eso permitía, bueno, desarrollos, ¿no? Que quizás cuando hay, bueno, más normas, más reglamento, bueno, eso se hace más difícil. Pero no quiere decir que no, que eso lo impida. Eso también lo aprendí. Yo tengo Pero una pregunta que me esa ya quedó. más vieja. Me quedó así como de la respuesta anterior cuando vos hablaste de la primera infancia o de tu trabajo. No, mi pregunta es si vos llegaste a trabajar como maestra jardinera y ahí aplicaste lo corporal. Y aparte vi en tu CV, en tu currículum, que hiciste con el redondel, ¿no? Hiciste un trabajo teatral para las infancias, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo? 20 años. Claro, eso veía. O sea que trabajaste mucho tiempo en relación a las infancias. Mucho ¿Cómo fue tiempo. eso? Y trabajé con niños no sé, desde que desde toda mi adolescencia y después, porque hice muchas cosas, o sea, y después trabajé en un jardín de infantes. O sea, trabajé en un jardín de infantes como ayudante, después como maestra. Al final Ujú. nunca estudié para maestra jardinera. Ah, Eh, mira. esa es la verdad. Esa parte no la cumplí, pero estuvo Ujú. bien, me parece. Pero sí Bueno, es un trabajaste y súper trabajaste con Sí, entrenamiento, niños. ¿no? trabajé como ayudante y después como maestra jardinera y ahí ya, y también di mucho tiempo clases de expresión corporal para niños, digamos, en diferentes lugares y también yo misma armando talleres. Y después en el 89 armamos con Marta Lantermo el Redondel. Y el Redondel era un espectáculo al principio, era como una especie sí, era un espectáculo que hacíamos con objetos inflables y que, o sea, íbamos a las escuelas y hacíamos el espectáculo, que lo bailábamos nosotras, y hacíamos talleres en las escuelas, talleres de movimiento, en muchas escuelas, así, estuvimos en como en 400 escuelas, no sé, una cosa tremenda, trabajamos Ah, mucho y mucho tiempo. mm, El redondel además, bueno, después, más adelante pudimos ir a un festival en Singapur, después fuimos a un festival en España, en Río de Janeiro. O sea, como que después desarrollamos esa compañía y hicimos otras obras, además el Redondel terminó siendo el nombre de la compañía y después hicimos otras obras eh, de una que se llamó Tres Hechizadas, donde bailó Pía Rillo, por ejemplo, digo ah, porque es personas que conocen. ujú. eh, Después Juego Play, bueno, hicimos diferentes obras y terminamos como, lo último que hicimos fue en 2008 en un festival en España, se presentó el Redondel y después ya, digamos, dejamos de hacerlo. Ujú. Eh, y bueno,
ya digamos, también dejamos de hacer los talleres, es como que pero estuvimos muchísimo tiempo, mucho. Y ahí Y, entramaban la danza y el teatro, digamos. O sea, justamente sí, esto de la... exacto, o sea, en realidad para mí era danza para niños, lo que pasa es que, bueno, también yo formé parte de ATINA, es la Asociación de Teatro para Niños y Jóvenes, porque también en ese momento, como eh, esa asociación la tenía alguien que no era muy representativo del medio, conseguimos entre varios grupos tomar la comisión directiva, trabajamos en eso, hicimos los primeros festivales. eh, y la idea de esa representación de lo que era el teatro para niños era ampliarla, digamos, ¿no? Claro. Y justamente lo nuestro era como algo bastante diferente en ese momento, por ahí ahora ya no, pero en ese momento era muy, muy diferente a lo que se veía respecto Ujú, de lo que era el teatro para niños. ujú. ¿No? Bueno, Sí, sí, y después pensaba que vos hiciste toda una investigación sobre la danza en Alemania, ¿no? El expresionismo. Eso sí, es tu tesis y nada, eh, peco de ignorante, pero me puse a investigar porque cuando leí, sí. nada, y me gustaría esto, pensamos, saber un poquito más, aunque sea de qué se trata eso, en qué investigaste ahí, y qué tenía que ver con la expresión corporal, eso, ¿no? Yo cuando, o sea, la tesis es sobre el modernismo en Buenos Aires entre 1930 y 1960, que también es la investigación que dirijo ahora en los proyectos de investigación del DAM. En el caso de mi tesis es un trabajo básicamente sobre la danza alemana y sobre Doris Hoyer, sobre el trayecto de Doris Hoyer en Buenos Aires especialmente y en La Plata. Eh, es una tesis que ahora estoy tratando de que sea un libro, vamos a ver si la puedo lograr. Sí, Eh, Patricia, pero vamos. la, pero la tesis está publicada en el repositorio de UNSAM. Mm, Eh, y así que eso es lo que, de eso se trata la tesis. ¿Por qué mm, yo me interesé en ese tema? Porque yo cuando empecé bueno, a estudiar historia de la danza, que empecé a estudiar con Susana Tambuti. En ese momento el desarrollo que Susana tenía, o sea, eso fue hace muchos años, estaba también o sea, siempre está en construcción, eso es así. Yo también ahora soy titular de la Cátedra de Historia de la Danza en Argentina y todo el tiempo estamos como construyendo todo el material. Así que en ese momento mi interés estaba puesto en Mary Bigman, porque para mí estaba ligado a algunas de las cosas que yo entendía que había aprendido a través de Patricia, pero era como una idea difusa, o sea, no tenía, viste, como los conceptos ni todo el estudio que tuve después. Así que mi trabajo final de graduación del DAM fue sobre Mary Bigman. mm, Y ese trabajo es el que me llevó a pensar cómo había sido ese trayecto acá en la Argentina, que tiene un mm, trayecto también muy particular. Ese mm, modernismo, la concepción de lo moderno entendida creo que de otra manera muy diferente. Pero bueno, eso es lo interesante, pensarlo más, no como justamente una réplica de lo que sucede por ahí en los centros de difusión de la danza, como por en Alemania, Estados Unidos, Francia, etcétera, sino pensar cómo sucedieron aquí las cosas y cómo fueron mm, adoptadas o apropiadas o no, reproducidas, etcétera. mm, ¿No? mm. Eso es. Sí, sí, y tiene mucho que ver con lo que hicieron en el Museo Moderno, ¿no? La muestra de danza actual, que tenía que ver con todo el Eh, trabajo de la danza. esa muestra era una muestra que hicieron ahí, yo o sea, solamente me llamaron para escribir en el libro sobre sobre Dore Foyer, y sobre Ah, las bailarinas modernas. eh, no formé parte de la muestra, no fui consultada para nada. De hecho, yo tengo ah, material que ahí no estaba, no sé cómo ah, lo curaron, es una curaduría de alguien. Entonces, él, ay, qué mal, no me acuerdo el nombre. Bueno, pero perdón, porque no me estoy ah. acordando el nombre de la persona. Por ahí tengo el libro.
Es una muestra que fue muy interesante porque tenía mucho material fotográfico bueno, también estuvo el tema de los nombres que danzan, que hizo Susana, o sea, estaba muy buena y me parece que era importante en función de que haya una muestra de danza, ¿no? Ujú. Eh, Total. a veces nos hablan por otras disciplinas, el teatro nos habla, las artes visuales nos hablan, como si nosotros no pudiéramos hablar, Mm. como si la danza no tuviera posibilidad de hablar o los bailarines no pudiéramos hablar ni pensar, ¿viste? Eso es una Sí. cuestión grave para mí. Mm. Eh, Siempre es como que hay que estar tironeando, ¿no? Mm. Aún cuando hay muchísimo hecho, mucho publicado, eh, Mm. ese es un tema. Sí. Mm. Antes de Pero hacerte bueno, por ahí una sí. última pregunta, no sé, Aye, si te quedó algo que ahí. Sí, hola Patricia, a mí me Hola. gustaría preguntarte, ya que tuviste un recorrido por distintos lenguajes del movimiento, para vos, ¿qué tuvo de relevante o bueno, de significativo, de especificidad el lenguaje de la expresión corporal en tu quehacer en el movimiento? Eh, so, eh, para mí no fue un lenguaje, sino fue una práctica, ¿viste? O sea, para mí fue una práctica y pienso que un modo de, un, digamos, yo no considero que haya sido un lenguaje o sea, considero que para mí fue una práctica que hice durante mucho tiempo, que además tenía un valor para mí en ese momento, que en un momento después ya no lo tenía más, ¿viste? Como que había eh, ciertos rasgos de eso respecto de qué era considerado expresivo o no, que, digamos, que me empezaron a hacer ruido a mí quizás a través de, no sé, de los maestros o las maestras que tuve o de mí misma. Y además porque empecé a conocer otras prácticas. O sea, y entonces es como que me amplió el campo de las posibilidades, ¿no? Y el acceso, o sea, como que hay modos de acceder al movimiento diferentes en cada una de esas prácticas, ¿no? Entonces eso me parece que es lo que para mí fue importante. Fue muy importante, o sea, también el hecho de que eh, descubrir que por ahí también, no sé, lo que yo pensaba que era algo que no requería de habilidades determinadas o técnicas, qué sé yo, no era cierto, o sea, eso cuando era muy adolescente, ¿no? Que tenía que tener un entrenamiento, que sí había, que también en esa época había una concepción de los cuerpos hegemónicos en la expresión corporal que muy grande, eh, que, bueno, montones de cuestiones que no me parecen nada livianas ahora. En ese momento me hacían ruido también adentro mismo de esas prácticas, o sea, me parecía como que entraban en tensión con algunas cuestiones que a mí me pasaban. eh, pero también también fue una época de mucha felicidad al hacerlo, ¿viste? Como los grupos en los que estuve, digamos, eh, también era una época de mucho refugio, porque esos grupos, en esos espacios, había una cuestión de que se podía hacer algo que no se podía hacer afuera, digamos, también lo transité en mi adolescencia durante el proceso. Este, entonces, eso, o sea, durante la dictadura. Entonces, para mí, bueno, creo que todo el tema del movimiento tenía bastante que ver con eso también. Estuvo muy cruzado para mí con esa historia, ¿no? O sea, creo que no hay momento en que no me acuerde de esos momentos y no me acuerdo que estaba, viste, como que no los puedo disociar. Y eran espacios de refugio realmente para muchas personas, aún sin decirlo, era tácito, ¿viste? No es que decíamos, ah, qué suerte que estamos acá y afuera, nadie lo decía, era algo que era tácito, ¿no? Y en eso ahí está el libro de Victoria Fortuna, que trata muy bien ese tema. eh, que explica muy bien eso, porque ella hizo muchas entrevistas y ahí hay algo de eso que se producía, ¿no? Como espacios donde parecía que no podía entrar, digamos, lo que pasaba afuera.
espacios de verdadera libertad, lo vivimos así, realmente coincido totalmente. Patricia, bueno, queremos preguntarte también qué querés dejarnos así como, no te digo un mensaje, pero para hoy, para todos los estudiantes, en el marco donde vos estás, que es muy importante trabajar ahí en la universidad y con todo los estudiantes que realmente creo que eh, necesitamos, ¿no? Esta idea de qué querés vos para el futuro, cómo lo pensás, bueno, y bueno, algo que nos quieras dejar para cerrar esta charla, eh, a ver qué nos podés decir, qué querés comentar. Em, bueno, es un momento dificilísimo, o sea, donde me resulta bastante difícil justamente ayer ponerle palabras a este momento. Es medio in- inaudito lo que pasa. Creo que nunca lo viví ni me imaginé, no sé muy bien qué decir respecto a este momento. Eh, Porque, bueno, no hay, o sea, está en la diseminación de las cuestiones que a veces es muy difícil enfocar qué es lo que pasa. Eh, para mí, digamos, lo que es importante es defender la universidad pública, porque creo que es un espacio que es fundamental, que es de formación, que no es solamente de formación de licenciados, digamos, o licenciadas, ¿no? Es un espacio de formación también en cuanto a la extensión, en cuanto a todo lo que se hace por lo que implica la universidad, ¿no? Digamos, toda su relación con la comunidad, con la investigación, o sea, todo eso me parece que es muy importante sostenerlo, también que las y los estudiantes entiendan eso, que la universidad no es solamente venir a cursar, que cuando entras a la universidad no entras solamente a cursar, que entras a un mundo que tiene toda esta trama, que es mucho más grande que el aula, ¿no? Y eso me parece que a mí me gusta transmitir eso. Transmitir eso, transmitir que los docentes que damos clases también estamos investigando, estamos vivos, o sea, no es que bueno, obvio que estamos vivos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estamos con el deseo encendido, ¿no? Estamos pensando, estamos por ahí, alguien está enseñando, pero a la vez está montando una coreografía en un teatro de la ciudad, alguien está escribiendo un libro, o sea, estamos produciendo. Y eso, ese contacto, digamos, me parece que es muy importante también y digamos, para la transmisión, ¿no? Me parece muy fundamental, me parece fundamental. Sí, Eh, totalmente. Esta así construcción que, de conocimiento, ¿no? A través de esta vivencia, esta práctica, lugar de referencia, de pertenencia, de claro, tantas vidas. exacto, pero no como un conocimiento que está aislado o que está No, en claro, un claro. libro, sino que es ese otro conocimiento que es más digamos, inacible, pero que forma parte de eso que uno puede eh, aprender, ¿no? Eh, Sí, y que son, me sí. parece a veces que los espacios intersticiales, ¿viste? Los espacios que están en los bordes, a veces se vuelven incluso más interesantes que los espacios centrales, ¿no? A veces lo que se da en el, eh, no por fuera del aula, pero entre los docentes, entre los estudiantes, lo que se produce, lo que se va a ver una charla, todo eso que pasa es lo que para mí tiene un valor fundamental y que no hay que dejar de defender, Sí, ¿no? totalmente. Claro, para nosotros en expresión corporal el conocimiento está referido a la experiencia pura, plena, ¿no? Entonces Claro, en esa claro. relación es Por eso importante. no es, Patricia, te queremos agradecer un montón, no sé si querés decirnos algo más, pero te conocimos a través de todo lo que nos contaste y era el objetivo. Así que bueno, te agradecemos mucho si querés decirnos algo más, si no, bueno, estaremos siempre muy en contacto y agradecida bueno, porque ya me hicieron daremos para que esta charla realmente la podamos compartir. gracias, me hicieron acordar de cosas de hace mucho tiempo, eso está bueno. Y muchas gracias, estuvo muy lindo. Gracias a vos. Agradezco eso, nada más. Gracias, Patricia. Bueno, muchas Bueno, gracias un beso Patricia, gracias grande. chicas. Bueno,
seguimos trabajando como siempre. Gracias, no, gracias, Gracias a vos, Patricia. gracias. Gracias.